Uno de los principios elementales de la justicia es que los culpables deben ser condenados y los inocentes deben ser absueltos. ¿Sí? ¿Usted lo ha vivido o lo ha visto? Miremos Proverbios 17:15 para iniciar con el tema del día de hoy. Proverbios 17:15 nos dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Voy a volverlo a leer. Vamos a poner todos atención. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Este proverbio debería estar en todos los juzgados de Colombia, ¿cierto? Si usted lo examina y lo mira, lo quise evidenciar de una diapositiva, y dice que cuando un hombre está ante un tribunal para ser juzgado, allí será condenado o será justificado. Solo hay dos opciones cuando estamos delante o cuando una persona está delante de un juez. En Romanos 4:5, y es lo que hoy vamos a profundizar, dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nos habla es que el problema es que la justificación justifica a los impíos. ¿Cómo puede Dios hacer algo así? Nos preguntaremos. Y seguir siendo justo. ¿Acaso Dios no está violando el evangelio con el principio más elemental de la justicia? Al declarar inocente o absuelto en su tribunal a pecadores culpables, ¿cómo es que Dios justifica al impío? Bueno, hoy vamos a mirar este tema y lo que hemos estudiado estas 2-3 semanas, que es el problema del pecado, cómo el pecado habla o está en nuestras vidas y cuál es la solución a este pecado. Y unido a esto entra la solución, que es la justificación. En este dilema que el Evangelio resuelve, Dios no tuvo que echar a un lado su justicia o rebajar los estándares de la ley para salvarnos, sino que envió a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó, se hizo hombre, cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar. Y luego, por pago de nuestras transgresiones, muriendo por nosotros en la cruz, en otras palabras, Jesucristo satisface plenamente la justicia de Dios en nuestro lugar. Alguien pagó todo Él lo pagó. Pero vamos a abundar más sobre este tema. Las Escrituras tienen mucho más que decirnos de este tema cardinal en esta doctrina, la salvación, o lo que se denomina como la teología sistemática, como la soteriología. Encontré un escrito de un autor y dice: la doctrina más distintiva de la fe evangélica es la justificación por la fe sola. No hay ninguna otra religión en el mundo que tenga semejante enseñanza. No solo es una doctrina distintiva, sino que viene a ser la única solución al problema más importante de la humanidad, su propia injusticia y la ruptura de su relación con el Creador. La justificación por la fe es solo el camino que Dios ha puesto para establecer de nuevo la paz entre Él y sus hijos. Hoy vamos a ver 3 aspectos de la justificación. El primero, que no lo quería dejar a un lado, es cómo podemos entender o qué es el significado de la justificación. El segundo es que el hombre es justificado por la fe y no por obras. Y el tercero, la base de la justificación es la obra de Cristo Jesús. Entonces arranquemos con el primero. ¿Qué es la justificación? Y es donde entramos en el versículo 1 de Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Empecemos con una definición de la palabra justificación o justificar. En el lenguaje cotidiano usamos esta palabra muchas veces para hablar de cómo nosotros nos defendemos ante acusaciones. Por ejemplo, yo me justifico presentando evidencias, argumentos acerca de mi inocencia. Cuando me justifico, me declaro justo o inocente. Así usamos esta palabra día a día o en un tribunal. Pero la Biblia nos habla de algo muy diferente, algo muy distinto. Encontré muchas definiciones de justificación, pero la mayoría de ellas eran bastante profundas o teológicas, por así decirlo. Y una definición breve de justificación es
la acción de hacer a alguien justo ante Dios. Esa es la definición. La justificación sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. Es decir, Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios. Éramos culpables, pero Dios nos ha declarado justos. La traducción de justificación tiene varios significados. Y acá propiamente en Romanos, la palabra griega, y acá que nos habla es diaconía. Dice que esta palabra es una declaración de que la persona o cosa es justa. También se define como una sentencia de absolución, por la cual Dios absuelve al hombre de su culpa. Esta palabra griega, su significado es que cuando Dios nos justifica y perdona toda la culpabilidad, somos hechos justos e inocentes delante de Él. La justificación viene como resultado de la iniciativa de Dios con nosotros por medio de su gracia y por nuestra fe en la sangre derramada de Jesucristo. Váyase ahí unos capítulos más adelante en su Biblia y pase a Romanos 8, 33 y 34. Dice así: ¿quién pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su Hijo, a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí nos está hablando Dios como juez. El apóstol Pablo menciona dos veredictos que puede emitir. ¿Cuáles son? Uno es condenar. La condena es claramente una declaración legal de culpa, sin tratarse de un proceso o cambio personal en la persona condenada. Cuando Dios condena, simplemente mira la evidencia y emite su veredicto, culpable y merecedor del castigo. Pero paralelamente, cuando Dios justifica, por medio de su Hijo Jesucristo, emite una declaración legal, sin requerir un proceso o cambio personal en la persona justificada, o sea, por las obras. Cuando Dios justifica, simplemente mira la evidencia, o sea, mira a Cristo, y emite su veredicto. ¿Cuál es ese veredicto? Justo y merecedor de los privilegios correspondientes, de modo que la justificación es legal, puntual y externa al ser humano. No se trata de un proceso de transformación en el interior, pues esto lo hace es la santificación. Redondeemos este punto. Entonces, para dar un significado de la palabra justificación, es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. Y que no es como nos defendemos ante las acusaciones, que la palabra justificación en griego nos indica que es una declaración o sentencia de que la persona es justa. También podemos concluir que de este punto, que Dios como juez del universo nos declara justo o condenado. Este primer punto nos habla de qué es la justificación. Encontré en el estudio, en el bosquejo que estaba realizando, creo que llené 11 hojas, de todo lo que había, de lo que habla de justificación, de que habla de su obra de Cristo en la cruz, de la justificación por fe. Y esta sencilla y breve significado, que es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. Si usted ve en esta pequeña oración, no habla nada de que yo hago algo, sino que simplemente es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. Y esa acción la hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto nos lleva a entender que necesitamos el segundo punto. Y el segundo punto nos habla del hombre es justificado por la fe y no por las obras. Vuelvo a leer el versículo 1 de Romanos 5. Justificados pues por la fe.
por nada más, por creer. No es absolutamente nada. Y vamos a verlo más, o acá en este punto, de que esta fe no es por mí. De hecho, no es una obra. Dice el versículo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El significado de la justificación por la fe, según Charles Leiter en su libro Justificación y Regeneración, nos dice, ¿qué es la fe? La fe no es una fuerza o poder que ejercemos para poder llevar a cabo de ciertas cosas. Tampoco nadie libera su fe para hacer hazañas. La fe es lo opuesto a tales ideas equivocadas. La fe justifica, no hace algo. En lugar de esto, deja de hacer algo para salvarse y simplemente se abandona a la misericordia de Dios. Ahora podemos decir que tampoco somos salvos por nuestra propia fe. En general somos salvos por la fe en Cristo. La fe es el ojo que no puede mirarse a sí mismo. La fe no se ocupa de su objeto y su objeto es el Señor Jesucristo. Dios justifica al impío por medio de la fe sola, sin la participación de nuestras obras. Dios justifica al pecador, Dios declara al inocente al pecador y Dios absuelve al pecador por medio de la fe sola. No es la fe más otras cosas, es la fe sola. Miremos qué nos dice Romanos 4, 1 al 3. Devuélvase en su Biblia y lo leemos. Dice Romanos 4 del 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Exactamente. Abraham no fue justificado por las obras, sino porque le creyó a Dios. Hay dos maneras de obtener las cosas, si usted lo ve en estos 3 versículos. Una es ganándosela por su propio esfuerzo y la otra es que lo ganemos por regalo. No puedo recibir algo por obra o trabajo y por gracia al mismo tiempo, o por mérito y por gracia al mismo tiempo. O me la gano porque lo he trabajado o porque simplemente es por gracia. Dios justifica al impío de manera que la justificación al pecador no puede ser por las obras. Tiene que ser obligatoriamente por medio de la fe, porque la fe no es una obra meritoria, es una transferencia de confianza. Nosotros vamos a Dios sin nada que ofrecer, para aceptar humildemente el regalo que Él nos ofrece por medio de su Hijo. Entonces, ¿cuál es la función de la fe en la justificación? La fe no es irracional, no es una especie de fantasía mental en la que creo, eso es credulidad. Y Dios nos invita, o Jesús nos invita a ser creyentes. La fe verdadera no tiene nada de irracional, porque es completamente razonable confiar en alguien confiable. Al fortalecer la fe, le dio la gloria a Dios, la verdadera fe. No se glorifica a sí misma, sino al objeto de su fe. Nuestra fe es lo que proclama delante de todo el mundo, lo que nosotros creemos, lo que nuestro Dios es capaz de hacernos, el bien que promete. No solo porque Él tiene poder para hacer lo que Él dice, sino porque su corazón ya está inclinado a bendecirnos. Entonces podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Tú tienes esta clase de fe? ¿Has dejado de confiar en ti mismo para descansar enteramente en ese descendiente de Abraham, en Jesús, que murió y resucitó? Pues si es así, tú eres heredero juntamente con el Padre Abraham, heredero de la promesa, pero no por tu obediencia, sino por causa de aquel que venció al enemigo en la cruz. Ahora bien, no todo el mundo goza de este privilegio. ¿Quiénes son aquellos a quienes Dios justifica? Miremos Gálatas 2:16, por favor, váyase en su Biblia y lo busca. Y acá nos habla de que ser creyente, de creer en Cristo.
Dice Gálatas 2:16. Y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La fe es una actitud de receptividad, dependencia y confianza en Dios. Dios no nos justifica por lo que hacemos, por nuestros esfuerzos o por nuestras obras, como dice el versículo, como empieza, obras de la ley, sino por lo que Jesús hizo. La fe confía en Jesús y en su obra como suficiente para recibir la justificación de Dios. Entonces, ¿qué papel tiene la fe exactamente en la justificación? Usted se estará preguntando. ¿O podría ser que la fe en sí misma nos hace dignos de justificación? Efectivamente no. Porque la fe, por definición, no es una obra, es precisamente una actitud humana que le dice a Dios, yo no puedo, necesito que tú me salves. La fe mira afuera, la fe mira fuera de sí, se concentra en su objeto y le abraza, confiando su destino a Él y aferrándose a su capacidad de salvar, que es nuestro Señor Jesucristo. Escuche este ejemplo para ser un poco más específico o más claro. La fe en este sentido es como la mano vacía del mendigo que recibe una limosna. Imagíneselo. Extender la mano no le hace digno de recibir el donativo, sino que este se da puramente por la bondad del dador. Lo único que hace la mano es recibir. La mano está precisamente vacía, no con un billete en la palma. Para concretar con lo expuesto en este segundo punto, el hombre es justificado por la fe. Esto significa que la fe no es una fuerza o poder que ejercemos para hacer algo, sino una actitud de confiar, de creer en lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y que por lo tanto somos justificados. Y no hacemos obras, y esto significa, y no por obras, y esto significa que no es por lo que hacemos, con nuestros esfuerzos o nuestra obediencia, aunque así lo manda la palabra. La obediencia, que son solo sombras, como lo estudiábamos en Colosenses en la serie pasada. Si usted piensa que las obras o la acción, usted pensaría, ¿cuál es la más grande para yo llegar a la justificación? Si ayunamos, si le damos limosnas, como dice la Iglesia Católica, o hacemos otra serie de obras o mandamientos, como dice la palabra, podríamos llegar al menos a un poco nomás para ser justificados. Nada, absolutamente nada, no llegaríamos, yo creo que ni a un centavo si lo podríamos mirar en modos de moneda. Pues ninguna de estas cosas frente al tribunal de Dios van a tener gran peso. Nada de las obras. Como último punto, pero más o igual de importante, es que la base de la justificación es la obra de Cristo Jesús. Y miremos Romanos 5:6 al 11. Vuelvo y lo leo, que es la segunda parte que inicié el sermón. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estaremos reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Charles Leiter, en el libro de Justificación y Regeneración, habla de qué significa
la justificación basada en la sangre de Cristo. Significa que cuando Dios justifica a una persona, Él no está mirando a la persona en sí, sino que está mirando a la sangre de Cristo. Dios no justifica al hombre porque tiene algo bueno en sí. En particular no es porque el hombre es de alguna manera santo, que Dios lo justifica. Y él cita Proverbios 1, 18, 19, perdón, primero de Pedro 1, 18, 19. Y estos dos versículos dice así: sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y veamos Hechos 13, 38 y 39. ¿Ya lo tiene en su Biblia? Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anunció perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él es justificado todo en el que cree. Que Jesucristo murió por nuestros pecados. Él fue levantado de la muerte para ofrecer justificación a todos aquellos que reconozcan su arrepentimiento de sus pecados y ahora pueden estar viviendo un estado de justificación. Jesucristo obedece perfectamente la ley en toda implicación espiritual. Él quiere que nuestra vida también sea de acuerdo con la ley y en obediencia y justicia. Dios tiene parámetros por lo que un hombre debe vivir justo, viviendo una vida en obediencia y de fe en Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace para que su veredicto no sea injusto? La clave es la justificación en Jesús. Y Pablo nos amplía esta idea. Váyase a su Biblia a 2 Corintios 5, 21. Si ya lo tiene ahí, dice así. Me sigue en la lectura. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, en Cristo. Es gracias a Jesús que Dios justifica al impío. Y esto es así porque Jesús obedece y muere en lugar del pecador, de cada uno de nosotros. Jesús era perfectamente justo. Si había alguien en la historia que no mereció morir, es la persona de Jesús. Jesús no había pecado, dice el versículo, al que no conoció pecado. No obstante, Dios le trató como pecador, o sea, lo hizo pecado. Lo hizo pecado por nosotros. Es decir, en el lugar del ser humano, lo hizo para que fuéramos hechos justicia de Dios ante Él. Así Dios puede justificar y satisfacer su justicia al mismo tiempo. Podemos resumirlo de esta manera. Dios trata a Jesús como impío cuando Cristo muere en la cruz. Y trata al impío como Jesús lo merece cuando le son otorgadas todas las bendiciones. Este intercambio, en lo que encontré entre el creyente y Cristo, se conoce como imputación. Por un lado, Dios atribuye la culpa de nuestro pecado a Cristo y Cristo sufre las consecuencias de ella en la cruz. Por otro lado, Dios confiere la justicia de Cristo a nosotros y considera los méritos o los merecimientos de Cristo como si fuesen nuestros. Dios realiza la transferencia doble. Nuestro pecado se transfiere a Cristo y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros. De modo que Dios justifica a los impíos, no con base en la justicia inherente en ellos, sino con base en la justicia de Cristo. Les justifica no porque ellos lo hacen bien, sino por lo que Cristo hizo en la cruz.
En este punto entendemos que la justificación es solamente porque nuestro Señor Jesucristo muere a nuestros pecados, tomando nuestra posición de pecadores, que es por la sangre que derramó en su muerte y su resurrección, y que nosotros tomamos la posición de Él cuando confiamos en lo que Él hizo en la cruz, lo cual nos hace justos delante del Padre, y así podemos ser salvos de la ira de Dios. Ahora recapitulando, en el primer punto miramos qué es la justificación. Y daba una breve significado que debemos tenerlo hoy. Claro. Y decía, esperen un segundo. Se me perdió. Decía que la justificación es simplemente cuando alguien toma nuestro lugar. Y ese lugar lo tomó Cristo Jesús. Que somos justificados no por nuestras obras, no por lo que hagamos. Si usted se mira, se examina a usted mismo, usted dirá, pero qué bueno tengo yo. Puede hacer una lista, de hecho. ¿Será mis estudios? ¿Será porque ayudo a alguien? Tal vez porque ayuno, o tal vez porque hago algunas obras que me manda la ley. Por el contrario, la fe es la que nos justifica. No hay nada más. Un escritor o un predicador dice la fe sola, o solo por la fe, es que somos justificados, no por nadie más. ¿Y esa fe en mí? No, esa fe en Cristo. Para concluir, tomé una parte del Catecismo de la Nueva Ciudad de John Piper. Y dice ahí lo puede evidenciar en la filmina. La justificación es el acto de Dios mediante el cual Él nos declara justos o perfectos solo por la fe mediante el cual voy a volver a leer. La justificación es el acto de Dios mediante el cual Él nos declara justos o perfectos solo por la fe mediante la cual hemos sido unidos a Jesucristo, quien es perfecto y justo. Así que la justificación es una posición legal ante Dios debido a una unión espiritual con Jesús. Solo por medio de la fe no puedes ganarte la posición ante Dios. Él te declara perfecto debido a tu unión con Cristo. Y eso es lo que sucede mediante la fe. John Piper. Para terminar, un predicador se llama Paul Washer, y en lo que él decía, de pronto, acá en el estudio que estábamos haciendo, en el sermón que les acabo de exponer, de pronto es muy lineal, pero cuando nos detenemos a pensar, por ejemplo, lo que Cristo hizo en la cruz, lo que sufrió, toda su obra, y que Dios lo hubiera mandado a su único hijo a que muriera por nuestros pecados, no para justificar a otra persona, sino para justificarse a él mismo. El predicador decía, qué grande es la misericordia de Dios. La justificación hace parte de toda la doctrina de salvación, la regeneración, justificación, la glorificación. Y toda esta doctrina nos hace entender que definitivamente no somos nada. O sea, a pesar que de pronto tengamos algún estudio teológico, a pesar que de pronto tengamos mucha fama en el exterior, frente a Dios, frente al tribunal. De hecho, esta palabra justificación es algo que denota algo de legalidad. Si ustedes ven acá, y cuando iniciaba, hablaba de que muchas veces nosotros nos justificamos a nosotros mismos. Claro, yo soy bueno por esto, porque voy a la iglesia, porque predico, porque asisto, porque de pronto le comparto a alguien el evangelio, y pensamos que eso es suficiente para que nosotros fuéramos justificados. Pero ante Dios eso no lo llena ni siquiera 1 milímetro. Ante Dios esas obras son
Cero, absolutamente nada. Él mismo tuvo que propiciar esa solución, y esa solución fue a través de la justificación, por medio de su Hijo. Y ese Hijo es que nosotros creemos. Ahora, ¿cómo se evidencia esta credibilidad o creer en Dios? Por medio de nuestras obras. Cuando hacemos las obras y que estas obras son el resultado de haber creído en Dios, mas no son un canal, no es un canal, sino es un objetivo. Cuando pensamos de que cuando creemos en Cristo, Él nos ha cambiado nuestro corazón, somos nuevas personas. ¿Qué tenemos cómo respondemos? Con nuestras obras. ¿Sí? Ahora bien, solo quiero terminar con dos inquietudes. Si has entendido el mensaje del día de hoy, a ti, hermano en la fe, ¿cómo debes vivir tu vida de hoy en adelante si sabes que eres justificado por la fe, de que Cristo derramó su sangre en la cruz y eres reconciliado con el Padre? Tal vez deberíamos tener más tiempo de comunión en oración con Dios. Tal vez hablar de la palabra o la escritura con otras personas. O tal vez pidiendo más sabiduría para guiar a cada una de nuestras familias. Ahora, aunque de pronto lo dudemos, a ti que no has recibido a Cristo, yo te pregunto, ¿qué te impide para venir delante de Él? Y pedirle que Él te salve, que te perdone de todos sus pecados y te justifique por solo creer en Él. Solo creyendo en Él somos salvos. Solo creyendo en Jesucristo, Él nos justifica. No hay nada más. Por último, quiero que por favor abra su Biblia en Romanos 3:28. Ya para terminar. Quiero que todo lo leamos a una sola voz. Creo que todos tenemos la Reina Valera, entonces vamos a leerlo en esta versión. Y creo que es la mejor conclusión que podemos extractar del pasaje de hoy, de Romanos 5. Justificados pues por la fe. Entonces dice Romanos 3:28. ¿Ya todo lo tenemos? Vamos a leer a una sola voz. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Eso es lo que les tengo para la conclusión. Concluimos, pues, que el hombre es justificado. No por nada más, sino por la fe. No por los ritos o los rituales que se hayan hecho, sino solamente por la fe. Por creer en ese Dios, en ese Cristo que murió en la cruz, para que cada uno de nosotros fuéramos salvos, y no salvos de Satanás, sino salvos de la ira de Dios. Amén. Por favor, incline su cabeza. Vamos a pedirle a Dios que la palabra que hoy hemos recibido entre a nuestras vidas y la podamos poner en práctica. De pronto solo quise extractar un aspecto un poco teórico, tal vez algunas apreciaciones, pero lo importante es que la justificación solo es por la fe, solo por creer. Con que usted se lleve eso a sus casas es suficiente, porque Dios obrará en nuestros corazones para que así podamos hacer las obras y podamos estar presentes al frente de Dios y justificados. No por nada que lo que yo haga a diario o por lo que yo deje de hacer me justificará. Gracias, Padre Santo, Dios. Gracias por un día más de vida, Dios. Gracias porque nos iluminas en tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado a nuestros corazones. Al igual que mi persona, te pido, Dios, que tú seas ayudándonos en cada una de nuestras vidas, Dios. Que podamos poner en práctica lo aprendido el día de hoy, Dios. Te damos muchas gracias, Dios, porque tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para que nosotros fuéramos justificados, que la redención estuviera en nuestra vida, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque cada día vemos tus bendiciones, que nos das sabiduría, Dios. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que hemos estudiado
esta palabra, esta doctrina que es la justificación. Ayúdanos a entender cada día, Dios, que sin ti no podemos, Dios, que solo la fe y creyendo en ti es que somos salvos. No es por nada más, Padre Santo. En nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Con nosotros el pastor.